esposa decidió marcharse y me pidió que no la buscara. Acepté su decisión, hasta que apareció furiosa en mi puerta días después. Comencé a trabajar en obras a los 22 años, como ayudante. No era que me fascinara la rutina de 80 horas semanales, pero sabía que necesitaba construir algo mejor de lo que había recibido. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 4 años. Desde entonces, fue solo mi madre y yo, viviendo en un pequeño apartamento de una habitación, con una calefacción que fallaba la mitad del invierno. La vi hacer malabares para que cada billete rindiera lo imposible. A los 25, ya dominaba varios oficios: fontanería, electricidad básica, estructuras, drywall, lo suficiente como para considerarme peligrosamente útil. Había ahorrado lo necesario para empezar clases nocturnas en administración de empresas. Mis amigos Tomás y Sergio estaban en una situación parecida, sabían trabajar con las manos, pero estaban hartos de ver cómo otros se enriquecían gracias a su esfuerzo. Así que, a los 27, juntamos nuestros ahorros, $17,000 cada uno, que en ese momento se sentían como una fortuna, y lanzamos nuestra propia empresa de reformas. Al principio hacíamos de todo: arreglar grifos, tapar agujeros en paredes, construir terrazas, cualquier encargo que nos permitiera pagar las cuentas. Nuestra oficina era mi cochera, 3 mesas plegables y una cafetera que dejaba de funcionar cada tercer día. Comíamos comida congelada, trabajábamos jornadas interminables y nos movíamos como si nos fuera la vida en ello, porque, en verdad, así era. No teníamos red de apoyo, nadie con dinero que nos rescatara. Éramos 3 tipos con manos ásperas y muchos sueños. Nuestro primer gran impulso llegó a los 8 meses, cuando conseguimos un trabajo subvalorado para renovar una cocina. El cliente era un abogado, el señor Esteban Montero, egresado de Harvard. Inteligente, directo, pero relajado. Le gustó nuestro trabajo, aunque nos advirtió: los contratos que usan son un desastre, una demanda y quedan en la calle. Le ofrecí reformar su baño a cambio de asesoría legal. Rechazó la remodelación, pero se ofreció a ayudarnos con los documentos por una tarifa razonable. Ese fue el inicio de una amistad sólida y del marco legal que terminaría salvándonos en el futuro. En el segundo año, Esteban nos ayudó a constituir legalmente la empresa, a crear cláusulas de responsabilidad civil, y redactar contratos que nos protegieran. Gracias a una recomendación suya, logramos firmar con una empresa inmobiliaria de tamaño medio que buscaba contratistas confiables. Ahí todo empezó a despegar. 5 años después, aquella pequeña empresa era otra historia: 32 empleados, 3 supervisores de obra, una oficina real en el centro, y ganancias anuales de 7 cifras. Mi historia con Sofía comenzó mucho antes de ese éxito. La conocí hace 7 años en un evento benéfico, cuando mi negocio todavía estaba peleando por sobrevivir. Ella trabajaba en relaciones públicas para una startup tecnológica. Tenía una presencia impresionante, segura, elegante, atractiva, siempre bien vestida, y con esa capacidad de hacer sentir cómodos a todos a su alrededor. 6 meses después, vivíamos juntos. Al año, nos casamos. La ceremonia fue sencilla, con unos 60 invitados. Los primeros años fueron buenos. Ambos trabajábamos mucho, nos apoyábamos, compramos una casa, a mi nombre, antes del matrimonio, por suerte. Mientras yo expandía la empresa, ella escalaba en su carrera. Viajamos, disfrutamos de buenos momentos, rodeados de amigos y con la sensación de estar construyendo algo genuino. Pero todo cambió cuando la empresa firmó un contrato de $12 millones. En un instante, mis ingresos se triplicaron. Y aunque al principio las diferencias eran sutiles, pronto se hicieron evidentes. Sofía empezó a almorzar fuera con sus compañeros con más frecuencia. Luego vinieron las quejas: su jefe era tóxico, sus colegas la envidiaban. Les molesta que sea mujer y competente, decía con desdén. También aparecieron las salidas prolongadas con la excusa de hacer contactos. Cuando le escribía para saber si llegaría tarde, a veces respondía horas después: perdón, estoy con unos clientes. La realidad era otra: su interés por su trabajo disminuía, mientras el entusiasmo por el estilo de vida que mis ingresos permitían iba en aumento. Una noche, durante la cena, me dijo que ya no se sentía realizada en relaciones públicas. Le propuse asumir un rol más desafiante en su empresa, y casi se ofendió: no entiendes. Necesito hacer algo que realmente signifique algo para mí. La animé a buscar qué la motivaba, pero en vez de explorar mientras conservaba su empleo, decidió renunciar sin plan alguno. Según ella, no podía enfocarse en su futuro si seguía atrapada en un presente tóxico. 2 meses de búsqueda interior, compras y días de spa, más bien, terminaron en una gran revelación. Quería ser asesora de imagen personal. Siempre había tenido buen gusto y, según ella, algunas amigas le pedían consejos de moda. Invertí en su nuevo emprendimiento, $7,500 en una certificación exclusiva, más unos $15,000 en inventario inicial, página web, sesiones fotográficas y tarjetas de presentación. Estaba ilusionada, y me alegraba verla entusiasmada. Pero al cabo de 6 meses, la chispa se apagó. Los clientes eran exigentes, y montar un negocio propio resultó más difícil de lo que imaginaba.
Comenzó a tomarse días personales para lidiar con el estrés. Cuando le sugería que mantuviera un horario o que elaborara un plan de marketing, respondía molesta. Esto no es construcción. El trabajo creativo no funciona con rutinas. Mientras yo lidiaba con obras, clientes, empleados y jornadas maratónicas, ella pasaba tardes en el sofá, rodeada de bolsas de compras de marcas de lujo. Cuando le preguntaba por un cargo de $4.700 en una tienda exclusiva, respondía con fastidio: es una inversión para mi marca. No esperaría que tú entiendas de marketing. Nuestra vida íntima, que en sus mejores años era intensa, se volvió casi inexistente. Pasamos de tener relaciones varias veces por semana a una vez cada 2 semanas, y solo si ella lo deseaba. Siempre se sentía como un favor. Si lo mencionaba, reaccionaba a la defensiva: ¿de verdad es lo único que te importa? Me estás presionando. Y se encerraba 2 horas a tomar un baño. Era un patrón. Cada vez que cuestionaba algo, me hacía sentir que el problema era yo. Pero en ese momento, no lo veía con claridad. Todo empeoró cuando apareció Valeria, una mujer de 37 años, divorciada 2 veces, que se convirtió en su mejor amiga. Desde el momento en que la conocí, supe el tipo de persona que era. Vestía de diseñador, vivía para el espejo y tenía una risa tan falsa como condescendiente. Su Instagram era un catálogo de lujos sin fuente de ingreso visible. Vivía de acuerdos de divorcio y sabía cómo mantener ese estilo. No tardó en llenar la cabeza de Sofía con frases como: conoce tu valor y los hombres deben proveer. Valeria tenía un doctorado no oficial en oportunismo financiero, con una especialización en aprovechar acuerdos legales, y era la flamante coach de vida de Sofía. Desde que comenzaron a pasar más tiempo juntas, todo cambió. Los fines de semana ahora eran escapadas a Las Vegas, rutas de vinos por Napa, jornadas de compras sin límite, todo pagado por mí. Sofía regresaba contando anécdotas sobre hombres que las invitaban a bebidas en clubes o les enviaban botellas por simple diversión. Pero el gasto no era lo único preocupante. Sofía había empezado a adoptar la forma de pensar de Valeria. Decía cosas como: los hombres deben entender que apoyar económicamente a su esposa no es una opción, es lo mínimo. O Valeria dice que un verdadero hombre no cuestiona lo que su esposa gasta. Y de pronto, me di cuenta de que algo no encajaba. Giraba la pantalla del celular cada vez que escribía. Su cuenta de Instagram se llenó de fotos en el gimnasio. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Poco después comenzó a hablar de un supuesto cliente nuevo, Jordan, un entrenador personal con miles de seguidoras en redes sociales, que necesitaba asesoría de imagen para su marca fitness. Las sesiones entre ellos se extendían más de la cuenta. Ella volvía tarde, con un perfume masculino que no era mío. Yo no soy ingenuo, pero tampoco lanzo acusaciones sin pruebas. Aún así, algo me decía que debía estar atento. Con el trabajo a cuestas, traté de no perder la cabeza, pero Tomás, mi socio, notó el cambio. ¿Estás bien? Últimamente estás en otra, me dijo después de que cometí errores en unos planos. Intenté restarle importancia, pero él insistió. Me advirtió que su primo había perdido la mitad de su empresa por culpa de una ex que solo aportaba exigencias y problemas. Fue entonces cuando decidí empezar a tomar nota de todo: fechas, gastos, comportamientos. Algo me decía que se venía una tormenta. Y no me equivoqué. Durante los siguientes 3 meses, Sofía estaba físicamente en casa, pero mentalmente ausente. Vivía pegada al teléfono, ignorándome, tomando decisiones sin consultarme. No teníamos intimidad desde hacía más de 2 meses, siempre con excusas: cansancio, estrés, compromisos. Una noche intenté acercarme y se rió: ni lo sueñes, tengo una reunión temprano. Luego se quedó despierta hasta la madrugada viendo series. Comenzó a criticar mi ropa, mis amistades, mis decisiones. Deberías dejar que yo te asesore. Esos jeans ya no van, soltaba con desdén. Y mientras tanto, gastaba miles en su negocio. Una tarde, mientras revisaba presupuestos de obra, me dijo: si tuvieras más visión empresarial, contratarías a alguien que hiciera eso por ti. Jordan dice que las personas exitosas delegan. Jordan, otra vez. Ya entendía por dónde iba todo. Hubo 2 momentos clave que me confirmaron lo que ya sospechaba. Primero, un jueves, llegué temprano de una obra. Eran las 2 de la tarde. Al entrar, encontré a Sofía y Valeria sentadas en la cocina, conversando con copas de agua con gas. Solo asegúrate de tener tu salida bien organizada. Primero pon en orden tus finanzas, decía Valeria. Mi segundo esposo intentó esconder bienes, pero mi abogada encontró todo. Siempre creen que son más listos. Al verme, se quedaron mudas. Sofía forzó una sonrisa falsa. ¡Qué sorpresa verte tan temprano! Pregunté qué salida estaban planeando. Y Valeria respondió que ayudaban a una amiga a salir de un matrimonio tóxico. No les creí ni por un segundo. Esa noche llamé a Esteban Montero, un viejo amigo que ahora se dedicaba a asuntos legales. Le conté todo lo que escuché. Respondió al primer timbrazo y no dudó. Ella planea irse y quedarse con lo máximo posible. Debemos adelantarnos, pero todo debe hacerse legalmente. A la mañana siguiente me reuní con él en su oficina, donde diseñamos un plan: documentar abandono emocional, financiero y físico,
proteger bienes adquiridos antes del matrimonio, y recopilar evidencia sin violar la ley. Durante 3 semanas, seguí sus instrucciones. Registré con precisión el valor de mi empresa, detallando cuánto había crecido gracias a mis inversiones previas al matrimonio y jornadas interminables. Esteban pidió al contador un informe completo con gráficas de crecimiento. Instalé cámaras en las áreas comunes, legalmente permitidas, y almacené todo en una nube segura. Hice un seguimiento diario de sus ausencias, los rechazos constantes a la intimidad, los días que no compartíamos nada, y el desinterés evidente. También recopilé recibos de sus gastos excesivos. Más de $7.000 en regalos para Jordan en solo 3 meses, incluyendo viajes que ella llamaba desarrollo empresarial. Armé un inventario detallado de nuestras pertenencias con facturas que demostraban que teníamos antes del matrimonio y que se adquirió después. El otro punto de quiebre fue cuando su celular vibró mientras se duchaba. En la pantalla apareció una vista previa de un mensaje de Jordan: no puedo esperar a la próxima semana, cuando ya no tengamos que escondernos. Tomé una captura rápida. No dije nada. No aún. Era vital que fuera ella quien diera el primer paso. El abandono formal fortalecería mi posición legal. El lunes siguiente comenzó como cualquier otro. Trabajé con normalidad. Compré un par de buenos cortes de carne para cenar y me fui a casa. Sofía había estado distante todo el fin de semana, pegada al celular, saliendo con excusas vagas. Yo fingí tranquilidad. Estaba en la parrilla cuando regresó de otro de esos almuerzos de negocios con Valeria. Según sus historias de Instagram, habían pasado 6 horas bebiendo en una terraza elegante. Entró sin mirarme demasiado, revisando su teléfono, y entonces lo soltó sin rodeos. Esta noche me mudo. Necesito espacio. Así, como si estuviera pidiendo un café. Dejé de darle vuelta a los filetes en la parrilla y la miré. Para mi sorpresa, no sentí rabia ni desconcierto, sino una especie de tranquilidad. Finalmente, había llegado el momento que llevaba tiempo esperando. Cuando le pregunté a dónde pensaba ir, soltó un suspiro con tono de fastidio. Jordan me va a ayudar con un sitio donde quedarme. El entrenador personal al que he estado asesorando con su imagen tiene un cuarto libre. El mismo cliente con el que llevaba meses siéndome infiel. Y ese supuesto cuarto libre claramente era su cama con beneficios incluidos. Si eso es lo que quieres, le respondí sin levantar la voz, volviendo a los filetes que ya empezaban a quemarse. Ella pareció desconcertada por mi serenidad, como si hubiese esperado súplicas o lágrimas. Pero no, lo que no sabía era que llevaba tiempo distanciándome emocionalmente, viendo cómo destrozaba nuestro matrimonio día tras día. Hablo en serio, no me busques. Necesito aclarar mi vida por mi cuenta. Está bien, dije, es tu decisión. Agarró su maleta y las llaves del Range Rover, arrendado a través de mi empresa por $1.100 al mes, y se fue sin mirar atrás. 7 años, terminados así de simple. Salvé lo que pude de la cena, comí solo en la cocina y me tomé un momento para procesar todo. Luego, activé de inmediato el plan que Esteban Montero y yo teníamos preparado. Le escribí un mensaje: acaba de irse. Es hora. Su respuesta fue inmediata: tomó el anzuelo. Documenta todo ahora que está fresco. Grabé un vídeo relatando con detalle lo que había ocurrido, incluyendo que se marchaba al departamento de Jordan, que me pidió no volver a contactarla. Guardé también las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se la veía empacando y saliendo por voluntad propia. Llamé al administrador del edificio para confirmar que su código de acceso había sido utilizado al salir, quedando constancia del abandono voluntario. A la mañana siguiente, Esteban llegó temprano con los papeles de divorcio listos. Los revisamos juntos y añadimos los detalles más recientes. Ese mismo día los presentamos formalmente. Con la demanda ya presentada, era momento de ejecutar la parte financiera del plan. Empecé por cancelar su tarjeta MX Platinum adicional, la misma que había excedido 3 veces ese año en compras de lujo y cenas de trabajo. Una llamada al concierge y en 5 minutos estaba desactivada. Luego, la Visa Black. Lo mismo, fuera. Eliminé también la transferencia automática de $4.000 mensuales desde la cuenta de mi empresa hacia la suya. Era el dinero que usaba para sus cuidados personales, ya que su negocio de estilista apenas le alcanzaba para el café. Clic cancelado. Nuestro plan de telefonía estaba a mi nombre. Ella, su madre y yo. No los quité del plan, pero desactivé el roaming internacional y los servicios premium. Sofía solía presumir desde los salones VIP en París o Milán, viajes que según ella eran inspiracionales, pero que en realidad eran vacaciones de compras con Valeria. Fin de eso también. Llamé a mi contador y le pedí retirar a Sofía como conductora autorizada del Range Rover, además de iniciar los trámites para devolverlo. Pasé las siguientes 2 horas cerrando todo. Cambié contraseñas, Netflix, Amazon, la seguridad del hogar. Transferí dinero de nuestra cuenta compartida a mi cuenta privada y llamé a mi asesor financiero para asegurar las inversiones. Ella quería espacio,
y yo le estaba dando distancia interestelar. Esteban y yo también habíamos preparado un expediente con pruebas, grabaciones de sus llegadas a las 2 de la mañana después de supuestas sesiones de estilismo, pruebas de abandono progresivo y mal uso del dinero en común. Todo bien organizado y respaldado en físico y digital. Cuando Esteban me preguntó cuánto tiempo creía que tardaría Sofía en reaccionar, le dije que esperara hasta que las tarjetas dejaran de funcionar y viniera a pedirme dinero. Y así fue. Esa misma tarde reuní al equipo de trabajo. No di muchos detalles personales. Solo que estaba atravesando un divorcio y quizá necesitaría algo de flexibilidad. Tomás y Sergio, mis socios, fueron los primeros en ofrecer apoyo. Cuenta con nosotros, hermano, dijo Tomás. Solo asegúrate de que el negocio esté protegido, añadió Sergio. Todos tenemos familia dependiendo de esto. Les aseguré que todo estaba cubierto. Aquella noche dormí mejor que en muchos meses. Me sentía como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Durante los 3 días siguientes, disfruté de un silencio absoluto. Me reuní con nuestro abogado corporativo, actualicé mi testamento, cambié las cerraduras. Empaqué cuidadosamente las cosas de Sofía y despejé el baño de sus frascos y cremas. Más de 100 productos. Por fin me di el gusto de ver esas películas de Christopher Nolan que ella siempre se negaba a ver. Al final, Inception me pareció más coherente que la supuesta lealtad de Sofía. Me enfoqué en mí, empecé a ir al gimnasio antes del trabajo, cocinaba en casa, dejé de pedir comida rápida y llamé a mi madre sin interrupciones por parte de Sofía. Mi jefa de proyectos, Mía, lo notó enseguida. Jefe, lo que sea que estés haciendo, te sienta increíble. Entonces llegó el jueves por la noche. Acababa de terminar una llamada con un cliente sobre la remodelación de su cocina. Cuando alguien golpeó la puerta con fuerza a las 9:30 de la noche, miré la cámara de seguridad. Era Sofía. El cabello recogido de forma descuidada y sin el Range Rover. El karma había llegado más rápido que un envío express. Abrí, pero sin permitirle entrar. Esteban tenía a un notificador legal esperando en la calle. Apenas me vio, soltó sin saludo. La tarjeta fue rechazada. La AMX. Estaba con Jordan y unos clientes. Fue humillante. Le respondí tranquilo. Todas las tarjetas y transferencias habían sido canceladas. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? No puedes cortarme así. Ese dinero también es mío. Le recordé que había decidido irse, que ya no era parte de este hogar y, por tanto, no tenía acceso a los gastos. Empezó a fingir llanto. No puedes hacerme esto. Estamos casados. La mitad es mía. Mi abogado te va a destruir. Le envié un mensaje al notificador. Está aquí. Cuando le mencioné que había presentado la demanda de divorcio, su rostro cambió de furia a pánico. ¿Qué? No puedes hacer eso. Solo necesitaba tiempo para pensar. Intentó justificarse, negándolo de Sergio, diciendo que solo quería un respiro. La interrumpí, saqué el móvil y reproduje una grabación legal donde ella admitía que se iba a vivir con Sergio y que no quería contacto. Luego le mostré el expediente de abandono y el registro del deterioro de nuestra relación. Todo documentado. Antes de que dijera más, el notificador se acercó y le entregó los papeles del divorcio. Ahí entendió que ya no estaba en control. Te vas a arrepentir, dijo, dejando atrás el drama y mostrando una expresión fría. Me lo debes todo. Sin mis contactos, seguirías trabajando en un garaje. Desde la cámara vi cómo perdió los estribos, pateó una maceta. Se lastimó el pie y rompió los papeles del divorcio para leerlos desesperadamente. Al final, llegó un Uber. Se fue cojeando, insultando. Digna de un premio de actuación. Si existiera un premio al mejor berrinche por una tarjeta rechazada, Sofía se lo habría ganado sin competencia. Mientras me servía un trago, le envié un mensaje a Esteban Montero. Papeles entregados. Colapso consumado. Su respuesta fue perfecta. Ahora esperamos el contraataque. Y no estaba equivocado. La semana siguiente fue un desfile de caos. Las llamadas a mi oficina comenzaron de inmediato. Mi jefa de proyecto, Mía, atendió 6 solo el lunes. Todas de parte de Sofía, exigiendo hablar conmigo por un supuesto asunto financiero urgente, aunque después cambió la historia a una emergencia familiar. Jefe, tu esposa sigue llamando, me dijo Mía, incómoda. Dijo algo de que su madre está hospitalizada, pero cuando le ofrecí tomar un mensaje, colgó. Le agradecí y le pedí que bloquease su número de la línea de la oficina. Le aclaré, ya no es mi esposa. Y su madre está perfectamente. Luego llegaron los mensajeros no solicitados. Amigos en común empezaron a enviarme mensajes con frases como, Sofía no está bien, o, fue muy cruel que presentaras el divorcio tan rápido. Mi respuesta fue directa, Sofía abandonó nuestro matrimonio para irse a vivir con otro hombre. La mayoría se echó atrás. Nuestro grupo social se dividió casi de inmediato. Los amigos reales, como mi compañero de toda la vida, Ryan, se mantuvieron firmes. Siempre sentí algo raro en ella, me dijo durante un almuerzo. Demasiado perfecta, como si estuviera actuando. Otros se pusieron del lado de Sofía, incluyendo parejas con las que habíamos viajado. Uno en particular, Trevor, tuvo el descaro de sermonearme sobre cómo salvar el matrimonio. Irónico,
considerando que le había sido infiel a su novia al menos 2 veces que yo supiera. Entonces empezó la campaña en redes sociales. Sofía actualizó su biografía en Instagram sanando del trauma, y comenzó a publicar frases sobre abuso financiero y hombres controladores. Muy sutil. Nada dice sanación como destrozar a tu ex públicamente mientras convives con tu entrenador personal. El colmo fue cuando lanzó una campaña en GoFundMe titulada Escapando del abuso financiero. Con una meta de $50,000. Recaudó $237 antes de que Esteban Montero enviara una carta de cese y desista. Acompañada de pruebas, su salida voluntaria y sus gastos personales excesivos. Pero el verdadero desafío vino con Valeria, la mejor amiga de Sofía y su autoproclamada entrenadora de divorcio. Una noche de martes, me llamó desde un número oculto, chillando. ¿Qué te pasa? ¿Presentar el divorcio sin siquiera hablarlo con Sofía? ¿Cortarle los fondos? Ella ayudó a levantar ese negocio. Nadie respeta a un hombre que abandona a su esposa. Le respondí con calma, se fue por voluntad propia. Me pidió que no la contactara. Y no. Ella no construyó nada conmigo. Mientras yo fundaba una empresa de construcción, ella vestía a esposas de millonarios. La conversación se deterioró rápidamente. Valeria amenazó con su abogado estrella, Bradley. Cuando mencioné a mi equipo legal y la evidente aventura de Sofía con Jordan, hizo silencio. Al parecer, no sabía de él. Jordan solo la está ayudando en un momento difícil, intentó corregirse. Es un caballero, algo que tú claramente no eres. Cuando exigió que le devolviera las cosas de Sofía, le aclaré que ya estaban empacadas y que podía recogerlas con cita previa, un testigo presente y un inventario firmado. Valeria se quejó. Ayer intentó recoger lo esencial, pero cambiaste las cerraduras. Tuvo que pedirle un suéter prestado a Jordan para ir a ver a sus clientas. Pero las cámaras de seguridad la habían captado intentando abrir ambas puertas con su antigua llave. Le recordé a Valeria que intentar forzar la entrada a una propiedad anterior al matrimonio era allanamiento. Y que todo estaba grabado. Parecía que esperaban que Sofía pudiera marcharse del matrimonio, pero seguir disfrutando de todos los beneficios económicos. Ese típico intento de quedarse con el pastel y comérselo también, que ya había visto destruir a muchos conocidos. Pero esta vez, no iba a suceder. Días después, Sofía apareció en uno de nuestros sitios de obra. Carlos, mi capataz, me llamó de inmediato. Jefe, su esposa está aquí preguntando por el presupuesto del proyecto y hablando con los clientes. ¿Quiere que la saque seguridad? Le pedí que no hiciera un escándalo, pero que la alejara de los clientes y le dijera que se retirara o llamarían a la policía. Cuando llegué 20 minutos después, la vi sentada en el auto de una amiga, observando desde la acera. No le presté atención y me puse a trabajar. Una hora después, se marcharon. Esa misma noche, recibí un mensaje desde un número desconocido. ¿Te crees muy listo? Cuídate. Conozco gente que puede arruinarte la vida. Se lo reenvié a Esteban Montero, quien lo agregó al expediente. Estábamos documentando todo. Si había amenazas, era señal de desesperación. Y eso era bueno. A la mañana siguiente, descubrí reseñas negativas sobre mi empresa en Google, Yelp y Facebook, todas desde cuentas nuevas, sin historial, acusándonos de cobrar de más, usar materiales deficientes y acosar a clientas. Esteban las eliminó en menos de 24 horas tras presentar evidencia de acoso dirigido. También presentamos un informe policial por amenazas y difamación. La semana siguiente se superó a sí misma. La madre de Sofía apareció en mi oficina, llorando y suplicando que arreglara las cosas con su hija. Está destrozada, me dijo, secándose los ojos. Cometió un error y tú la estás castigando por eso. Siempre había respetado a su madre, pero no iba a dejarme manipular. Le respondí con tranquilidad. Sofía se fue a vivir con otro hombre. Me pidió que no la contactara. Eso no es un error, es una decisión. Estaba confundida. Tú trabajas tanto que se sintió sola, insistió, ignorando por completo la situación con Jordan. Le recordé, también con calma, que Sofía tenía acceso a tarjetas conjuntas con límite de $50,000, una asignación mensual de $4,000 y un SUV de lujo. Y decidió dejar todo eso por un entrenador con un estudio de una sola habitación. Eso no es confusión. Es un plan que salió mal. Se fue sin decir nada más. La vi genuinamente convencida del cuento de Sofía. Pero yo no pensaba dejarme manipular, ni siquiera por una suegra llorando. Los meses siguientes parecían sacados de un drama legal. Sofía me envió una solicitud por Venmo pidiendo $2,000 por una de emergencia. La rechacé con una nota: tú pediste no tener contacto. Luego llegó una carta formal de Bradley, su abogado, exigiendo $12,000 mensuales en concepto de pensión temporal, además del uso continuo del Range Rover. Negaban toda infidelidad y aseguraban que Sofía se había marchado por mi conducta emocionalmente negligente y controladora. Esteban soltó una carcajada al leerla. Están tanteando. No tienen nada. Respondió con una oferta legalmente sólida, pero clara. Un pago único de $5,000 si firmaba un acuerdo de renuncia total y confidencialidad. Bradley devolvió amenazas. Esteban contestó con pruebas, grabaciones con fecha de las zonas comunes que demostraban abandono constructivo,
y registros que evidenciaban que Sofía había gastado más de $90,000 el último año en cosas personales sin aportar casi nada a los gastos del hogar. Presentamos informes detallados de valoración empresarial que demostraban cómo el crecimiento de la empresa se debía únicamente a mi inversión previa al matrimonio y a mis jornadas de trabajo de más de 60 horas semanales. La documentación era contundente, la compañía era un bien separado, no un activo conyugal sujeto a repartición. La siguiente carta del abogado de Sofía tenía un tono completamente distinto. De nos veremos en los tribunales pasaron a mostrarse dispuestos a negociar y resolver todo de forma amistosa. Increíble cómo una amenaza de destrucción en juicio puede transformarse en súplica por cordura cuando aparecen pruebas sólidas. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida. Empecé a entrenar 6 veces por semana, retomé amistades que Sofía había intentado alejar de mí y me enfoqué de lleno en proyectos laborales que tenía estancados. Mi empresa consiguió 2 contratos importantes, en parte porque, por primera vez en años, tenía toda mi atención. Incluso inicié un proyecto paralelo, restaurar un Dodge clásico que había comprado por poco dinero. Era algo que siempre había querido hacer, pero que Sofía despreciaba, diciendo que era una pérdida de tiempo y que estorbaba en el garaje. Ahora el tiempo me pertenecía. Mis socios lo notaron enseguida. Estás arrasando últimamente, dijo Tomás después de que cerramos un proyecto comercial de 2,5 millones. El divorcio te sienta bien. Sofía, por fin, programó una visita para recoger sus cosas. Trajo con ella a Jordan, un tipo alto, bien parecido en ese estilo genérico de entrenador fitness de Instagram. Aunque claramente incómodo con la situación, se quedó parado en la entrada mientras Sofía y Valeria revisaban las cajas que ya había preparado. Sinceramente, me dio algo de pena. Esteban Montero, mi abogado corporativo, también vino como testigo. Además, enviaron una asistente legal para registrar todo. El ambiente estaba cargado. En un momento, Sofía quiso adueñarse de mi reloj Rolex. Ese reloj es mío, reclamó. Yo lo escogí para ti. No, Sofía, respondí. Fue un regalo de mis socios cuando conseguimos la renovación de Westbrook. Incluso tengo la tarjeta firmada por ellos. ¿Qué clase de hombre le quita regalos a su esposa? Exesposa, corregí. Y uno que guarda cada recibo. Valeria no dejaba de meterse en todo, opinando sobre cada objeto. ¿Te vas a quedar con ese cuadro? Sofía lo eligió. Tú no tienes gusto sin ella. Sí, con mi tarjeta y de un artista que yo le presenté. Lo más divertido fue verlas intentar meter maletas, cajas y bolsas en el Tesla Model 3 de Jordan. No había forma. Jordan sudando, Sofía furiosa y Valeria haciendo todo más complicado. Parecía una versión inversa de un auto de payasos. No salía gente, salían las consecuencias de sus actos. El Range Rover si hubiera sido útil hoy, dije mientras luchaban con el espacio. Sofía me lanzó una mirada asesina. Al final, tuvieron que pedir un Uber XL para llevarse lo que no cabía. Cuando por fin se fueron, Esteban me dijo, te salvaste de una buena, amigo. 6 meses después, llegó la fecha del juicio. Habíamos preparado todo al detalle, cada documento, cada posible pregunta, cada escenario. Sofía se presentó con un conjunto recatado, intentando proyectar la imagen de una esposa abnegada, muy distinto a lo que mostraba en sus redes sociales. Su abogado, Bradley, arrancó con argumentos melodramáticos, hablando de cómo yo la controlaba financieramente y de que ella había renunciado a su carrera por mi empresa. Exigía la mitad del valor del negocio, la casa y manutención permanente. Entonces Esteban presentó nuestra defensa. Fue preciso, meticuloso y demoledor. Mostró publicaciones de Sofía en redes durante los días en que supuestamente trabajaba conmigo. Fotos junto a Valeria en una piscina de Miami, con el pie de foto tiempo ejecutivo. Mostró que la empresa había sido creada 3 años antes de que la conociera, y que fueron mis esfuerzos los que la hicieron crecer, no sus cenas con clientes ocasionales. Cuando Sofía afirmó en el estrado que había construido el negocio conmigo, Esteban presentó su historial laboral en una firma de relaciones públicas durante esos años. No había forma de negarlo. Señora Sofía, dijo la jueza finalmente, sus afirmaciones sobre la empresa no están respaldadas por la evidencia. La documentación indica con claridad que este fue un emprendimiento prematrimonial en el cual usted tuvo participación mínima. La sentencia fue casi idéntica a lo que anticipamos, un pago único para Sofía, apenas un 5% de lo que pedía. Me quedé con la empresa, con la casa, y sin tener que pagar ningún tipo de pensión. El acuerdo prenupcial que tanto me insistí en firmar se sostuvo perfectamente. La expresión de Sofía al escuchar el fallo no tiene precio. Al salir del tribunal, escuché a Jordan decirle que tenían que hablar sobre su situación de vivienda. Al parecer, su presupuesto no alcanzaba para financiar sus gastos. Vaya sorpresa. Al mes siguiente, vendí la casa. Era demasiado grande para mí solo y cargaba demasiados recuerdos. Compré un loft moderno en el centro, a pasos de mi oficina. El negocio va mejor que nunca. Mi vida también. Hasta que, hace 3 semanas, sonó el timbre un martes por la noche. Vi por la cámara de seguridad que era Sofía, sola. No llevaba ropa de marca, ni maquillaje perfecto. Tampoco traía esa actitud arrogante de siempre. La había perdido,
junto con todo lo demás. Abrí la puerta, pero me mantuve en el marco. ¿Qué quieres, Sofía? Necesito ayuda, dijo, apenas en un susurro. Jordan y yo terminamos. Me estaba usando. Me está alojando una amiga, pero quiere que me vaya la próxima semana. No puedo pagar un lugar sola. Me quedé sin dinero. Lo gasté todo en inversiones que Valeria me recomendó, en compras, en mantener un estilo de vida que ya no puedo sostener. Valeria ni siquiera me contesta. Mis padres no quieren saber nada. No tengo a dónde ir. Y ahí vino el intento de reconquista. Cometí un error. Lo veo ahora. Podríamos intentarlo de nuevo. Sé lo que perdí. Casi me río. No va a pasar, le respondí con calma. ¿Entonces podrías prestarme algo de dinero? Solo hasta que me estabilice. Tengo una entrevista en Nordstrom la próxima semana. La miré. Esa era la mujer que juró que yo me arrepentiría de dejarla. Que quiso quedarse con la mitad de mi empresa. Que me engañó y me mintió. Ahora me pedía un favor. Tú querías libertad e independencia, le dije. Ahora las tienes. Suerte en la entrevista. Cerré la puerta. ¿De verdad vas a dejarme sin nada? Dijo desde el otro lado. Volví a abrir, apenas un poco. No, Sofía, tú sola te quedaste sin nada. Yo solo estoy respetando tu decisión. Y cerré la puerta para siempre. A veces me detengo a pensar en todo lo que invertí en esa relación. Los años compartidos, los momentos buenos que ahora se sienten tan lejanos. Las señales que pasé por alto creyendo que el compromiso bastaba. Me tomó tiempo entender que no se puede construir algo sólido cuando solo una persona sostiene el peso de todo. Pero el verdadero aprendizaje vino después. Comprendí que no siempre se trata de pelear o ganar, sino de soltar con dignidad. Poner límites, reconstruirte desde cero y no permitir que quienes te fallaron vuelvan a tener poder sobre tu vida. Ella eligió su camino. Yo, el mío, y aunque sus decisiones la llevaron a tocar fondo, ya no es mi responsabilidad rescatarla. Lo único que puedo hacer es seguir avanzando, sin mirar atrás, sabiendo que me mantuve firme cuando más importaba. La vida, al final, se encarga de acomodar todo. Y desde donde estoy ahora, puedo decir que no me equivoqué al cerrar esa puerta. Gracias por leer. Si estás en medio de una situación difícil, no olvides esto: quien te valora no te pone en esa posición. Y si lo hacen, tienes todo el derecho de alejarte y proteger tu paz. Sigue adelante. Lo mejor viene cuando dejas espacio para ello.